A ver, aquí yo les agregué. Algunos dibujitos ahí que me parecieron para que pudieran entender mejor, ¿verdad? Entonces, bien, nos dedicamos en la clase anterior a lo que eran los lípidos simples, como decía Anthony, sobre todo los diacilglicéridos, que eran los más importantes, pero bueno, nos dedicamos a acilglicéridos, a las ceras también, y también vimos lo que eran los lípidos complejos, dentro de esto los fosfolípidos, ¿verdad? Entonces, dentro de los fosfolípidos, vimos también que estaban los glicolípidos, los que tenían los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos, ¿verdad? Aquí yo les había puesto como los fosfolípidos para que, a pesar de que les expliqué, vi muy llamativa esa estructura en forma de bicapa lipídica, ¿verdad? Donde aquí los fosfolípidos, vamos a ver que tienen ese extremo del que hablábamos, ese extremo polar, ¿verdad? Donde en el extremo polar, que era la cabeza hidrofílica, ¿verdad? Encontrábamos entonces el grupo fosfato con el alcohol aminado que se unía, ¿verdad? Y en la parte hidrofóbica estaban las cadenas de los ácidos grasos, ¿verdad? Donde decíamos que al primer carbono casi siempre se unía un ácido graso saturado, por eso la forma lineal, y al carbono 2 se unía un ácido graso insaturado, casi siempre, ¿verdad?, en conformación cis. Entonces aquí está, ¿qué cosa? El glicerol, que es el alcohol, porque este es un fosfolípido en el cual el glicerol forma la estructura fundamental, ¿verdad? El grupo fosfato, y aquí el que se unía al grupo fosfato, un aminoalcohol, ¿verdad? Y así se formaba esa estructura en forma de cabeza hidrofílica y la parte hidrofóbica, que era la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos, que es la cola, ¿verdad?, del ácido graso. Entonces había tres formas aquí que yo veía que se les representaba muy bien, se podía entender muy bien cómo era esta estructura, ¿verdad? Y entonces, al ubicarse en esta forma con la cabeza hidrofílica hacia el agua y la parte hidrofóbica, ¿verdad?, haciendo contacto con la otra, ¿cómo se llama?, capa de fosfolípidos, pues entonces se establecían las membranas, ¿verdad? Y esta era la parte externa en el líquido extracelular, ¿verdad? Este era el espacio dentro, o sea, de la membrana como tal, y aquí sería el líquido, ¿qué? Intracelular, ¿verdad? Entonces, allí se entiende bastante bien, ¿verdad?, cómo se disponen los fosfolípidos para formar estas membranas. Ahora, aquí, dentro del fosfolípido, describíamos una estructura que era la estructura constante para los fosfolípidos del tipo de los glicerofosfolípidos, ¿verdad? Los que tienen el glicerol, ¿verdad? Y entonces sería aquí, ¿quién me señala cuál sería la estructura fundamental y cómo se llama aquí dentro de este glicerofosfolípido? A ver, ¿quién me señala y cómo se llama la estructura base? ¿Quién me lo señala allí? A ver, le digo al azar entonces. Si nadie quiere participar, les digo al azar. Vamos a ver. A ver, Fabián Ojeda, ¿me puede decir cómo se llama, por decir, el núcleo de este fosfolípido? ¿Cómo se llama y
en la fórmula esta? Fabián. Yo, doctora. A ver. ¿Cómo se llama la parte nuclear que forma este glicerofosfolípido? Es la cabeza hidrofílica y está con fosfato y glicerol. Fosfato y glicerol, ¿verdad? Aquí está el fosfato, el glicerol, ¿y qué más es constante? Luego las colas hidrofóbicas. Las colas hidrofóbicas, ¿verdad? Que son los de los ácidos grasos. O sea, sería el glicerol unido a dos ácidos grasos, carbono 1 y carbono 2, y por esta parte el glicerol con el carbono 3 unido al grupo fosfato. Esto aquí, ¿verdad? Vamos a ver, déjenme poner aquí. Ay, dejé de compartir, disculpen. Déjenme ver si veo. Esta parte, déjenme ver. Iba a, ¿cómo se llama? A dibujar y dejé de compartir. Esta parte de aquí, entonces, me está diciendo Fabián, ¿verdad? ¿Qué sería? Ay, déjenme ver si sé hacerlo. ¿Qué sería como tal la parte constante, verdad? Vamos a ver. Déjenme ver si puedo dibujar entonces a mano alzada. Sería esta parte de aquí, la parte constante, ¿no? ¿Y cómo se llama esto? Esta parte de aquí, ¿cómo se llama? El ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico. ¿Quién me está hablando? Diana, doctora. Diana. El ácido fosfatídico, Diana. Entonces, a ese ácido fosfatídico, ¿qué se une, Diana? En el carbono número 3, el fosfato, y en los otros lados se podía unir un alcohol o un alcohol amino, ¿no era? Un alcohol o un aminoalcohol, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al ácido fosfatídico se une, o aquí por el grupo fosfato, se une un alcohol o un aminoalcohol y forma los diferentes fosfoglicéridos, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué más era importante de aquí, Fabián? O sea, ese es el ácido fosfatídico y unido a él los aminoalcoholes, ¿verdad? Que determinan la presencia determinan qué tipo de fosfoglicerol se está formando, ¿verdad? La insaturación de las colas. La insaturación de las colas es importante, ¿verdad? Entonces aquí hablábamos de los glicerofosfolípidos con estas dos cuestiones fundamentales, ¿verdad? Y por eso también se llaman fosfátidos de glicerina. Ahora, ¿qué tenía de diferente? Y aquí vemos esta figurita, ¿verdad? Donde tenemos un glicerofosfolípido y tenemos un esfingolípido. ¿Qué tenían de diferente uno del otro? Y aquí también tenemos, ¿verdad? Otra figurita que da la diferencia. ¿Quién me dice qué tienen de diferente? A ver, Talía, bueno, Luisa. El alcohol. Talía. Sí. A ver, ¿cuál es la diferencia? Aquí en esta figurita me puedes hablar, Talía. ¿Cuál es la diferencia que tiene los fosfátidos de glicerina y los fosfátidos de esfingosina, o los esfingofosfolípidos y los glicerofosfolípidos? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Sería por la agrupación fosfato. El grupo fosfato. ¿Tienen los dos grupos fosfato o no? A ver. Valeria. A ver, Valeria. La diferencia era en el alcohol,
que en los fosfoglicéridos era el glicerol y en cambio en los esfingomielinas eran la esfingosina. Ajá, o sea, la diferencia fundamental es el alcohol. Miren, en esta grafiquita de aquí nosotros vemos que el alcohol del glícero fosfolípido es el glicerol, ¿verdad? Y se unen a él ácidos grasos en el carbono 1 y en el carbono 2, ¿verdad? Y en el carbono 3 es la parte variable donde se une el grupo fosfato. Sin embargo, en el esfingolípido es una esfingosina, ¿verdad?, de cadena larga, un alcohol que se une a un ácido graso. Pero ¿por qué grupo se unía, Valeria? El ácido graso, ¿qué enlace formaba con la esfingosina para formar qué estructura base? La esfingosina se unía a un ácido graso y forma una estructura base. ¿Cuál es? La ceramida. La ceramida. ¿Quién me dice? A ver, no le veo. ¿Quién me Yo. Karina. Karen. Ya, porque no le estoy viendo todos a la vez. Bien, Karen, la ceramida, ¿verdad? ¿Y por qué se llama ceramida? Por la unión de la esfingosina y el ácido graso. Ajá, ¿y qué tipo de enlace los une? ¿Era un éter? No, el enlace que une a la esfingosina con el ácido graso, recuerda, Karen, que se producía por el grupo amino. Ah, sí, amina. Y es un enlace de tipo amida. Por eso se llama ceramida. ¿Sí me entienden? ¿Verdad? Por eso se llama ceramida, porque es un enlace de tipo amida. Muy bien. Entonces, a esa ceramida, además, ¿qué se une? A ver, Franklin. ¿En qué caso? ¿De la esfingomielina? En la esfingomielina, o sea, está la ceramida formada por esfingosina y ácido graso. Y hay una región aquí variable. ¿Cuál es? El ácido fosfórico. Está el fosfato, muy bien, Franklin. ¿Y qué más? En la esfingomielina estaba la colina. Estaba la colina, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, la diferencia fundamental de los fosfoglicéridos y las esfingomielinas, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan muy, muy presente, porque como les digo, que yo les mande a hacer la fórmula desarrollada completa, no creo. Pero sin embargo, sí hay que saber qué componentes forman estos lípidos complejos, estos fosfolípidos. ¿Qué diferencia hay entre la esfingomielina, ¿verdad?, y los glicerofosfolípidos? Entonces aquí tenemos esta estructura, ¿verdad?, donde nosotros podemos ver, es un grafiquito que nosotros podemos ver. Miren acá, ¿qué sería esto? Fíjense, esta es la esfingosina, ¿verdad?, a la cual se une el ácido graso por un enlace amida y se forma la ceramida. Y entonces en el carbono 1 se une el grupo fosfato y a este se une entonces la colina. Y ahí queda formada la esfingomielina. ¿Ya? Entonces aquí nosotros habíamos puesto esta forma, esfingosina, ¿verdad?, formando con el ácido graso la ceramida. Al carbono 1 se une aquí el ácido fosfórico, el grupo fosfato, ¿verdad?, y al grupo fosfato se une la colina. Y así queda formada la esfingomielina. Muy bien. Ahora, ¿quién me va a hablar de los glucolípidos? A ver. ¿Quién me va a hablar? ¿Puedo hablar? Yo. A ver, ¿quién va a hablar? Yo, Stephanie. Stephanie, a ver. Cuéntame, Stephanie, ¿qué son los glucolípidos? ¿Por qué están formados?
bueno, de lo que yo vi era que son lípidos que están formados por una ceramida, es decir, un ácido trácido más una glucina y un carbohidrato. Ellos carecen de grupo sulfato en el carbono 1 de la ceramida, y en vez de ello van a tener un mono o un olisacárido. O sea, un monosacárido o un oligosacárido, ¿verdad? Sí. Y bueno, depende del tipo de glúcido tenga, se van a clasificar en cerebrocidos, gangliosidos o sulfolípidos. Y los vamos a encontrar en su mayoría en los tejidos de todo el cuerpo, más en el tejido nervioso del cerebro, también en la membrana externa de la picapa, de la membrana celular, y también actúa así como reconocimiento celular, y también se ha visto que actúa tiene gran importancia en el impulso nervioso, y también se encuentra en la sustancia blanca del sistema nervioso. Muy bien. Entonces, bueno, como dice Stephanie, ¿verdad? Aquí los glucolípidos, en lugar del grupo fosfato, ¿verdad? Van a tener como tal, en lugar del grupo fosfato, en el carbono 1, se va a unir un glúcido, ¿verdad? Que ese glúcido puede ser, en dependencia del glúcido que contenga, pues pueden ser entonces cerebrócidos, como está aquí, los glucolípidos, entonces se van a dividir en cerebrócidos, gangliósidos o sulfátidos o sulfolípidos, ¿verdad? En los cerebrócidos, si se une un monosacárido del tipo de la galactosa, se forma un galactosil ceramida. Si se une una glucosa, se forma una glucosil ceramida, ¿verdad? Ese es en el caso de los cerebrócidos. En los gangliósidos, ¿qué son los gangliósidos entonces? Son glucoesfingolípidos, pero que son más complejos. Estos son derivados de la glucosil ceramida, ¿verdad? Es la glucosa, en el caso de los gangliósidos es la glucosa la que se une allí a la ceramida, pero además se une una molécula de ácido ciálico, ¿verdad? En el gangliósido se une además una molécula de ácidos ciálico. Y en los sulfátidos o sulfolípidos, ¿verdad? Son cerebrócidos a los que se une un grupo sulfato en el carbono 3 del monosacárido. Por ejemplo, si es una galactosil ceramida, cuando se une el